El nombre Pestalozzi se cita muy a menudo, pero pocos lo leen, y se sigue conociendo muy poco tanto su obra como su pensamiento. Se suele aludir a la imagen serena del gran corazón materno o del padre de los pobres, mientras que Pestalozzi fue un pensador y, ante todo, un apasionado hombre de acción. Padre de la pedagogía moderna, inspiró directamente a Froebel y Herbart y a muchos más, y su nombre está vinculado con todos los movimientos de reforma de la educación del siglo XIX. Sus padres fueron el médico Juan Bautista y doña Susana Hotze. Johann Heinrich Pestalozzi nace en Zúrich el 12 de enero de 1746. Tras la muerte prematura del padre y de varios hermanos, vive la protección y cuidados recelosos y un tanto angustiosos por parte de su madre y de una sirvienta fiel a la familia. Pestalozzi frecuenta todas las escuelas que estaban a disposición de un habitante con derecho a ciudadanía, joven e inteligente, y así entra en contacto con las personas célebres de la Ilustración suiza. En el círculo de los patriotas, llega a conocer el pensamiento de filósofos antiguos y modernos, sobre todo las obras de Jean-Jacques Rousseau, lo cual definió su vida y obras. Hoy, en su retiro, nos recibe para ampliarnos más los conocimientos sobre su vida. Lo encontramos en Neuhof, su primer gran proyecto para crear su Instituto de los Pobres, y al cual regresó ya casi a sus 80 años. Dejemos que sea él quien nos cuente. Pasen, me da gusto recibirlos. Estoy escribiendo en este momento lo que yo creo será mi último libro. Algo tendrá que ver con el canto de los cisnes. ¿Sabían ustedes que los cisnes se pasan toda su vida en silencio y justo cuando van a morir cantan una única y hermosa y última melodía y después mueren? No es que yo haya estado sin escribir a lo largo de mi vida, pero creo que así será mi último libro. Yo quisiera compartirles algunos recuerdos y me he dado la tarea de buscar algunos fragmentos de algunas cartas. Desde cuando era yo un pequeño, siempre quise cambiar el mundo, pero de niño recibí cuidados excesivos de parte de mi madre y de una criada que era mi nana. Y recuerdo, tengo aquí una carta que le escribí a un amigo hace mucho y con ella me refería yo a esos tiempos de mi infancia. Vean cómo fue mi infancia. Me faltaba por completo lo cotidiano y corriente, por lo que la mayoría de los niños, tanto en casa como fuera de la misma, casi sin quererlo o saberlo, de antemano son preparados y capacitados para las habilidades corrientes de la vida, emprendiendo y tratando miles de cosas. Dado que en mi cuarto de niño, en el fondo, hubo prácticamente nada en que ocuparme razonablemente y de forma instructiva, y además, dado que yo con mi vivacidad habitualmente dañaba o estropeaba todo lo que sin ese fin llegaba a mis manos, se pensaba que lo mejor era no darme nada para que yo no estropeara nada. Es que no puedes quedarte sentado quieto, es que no puedes tener las manos quietas. Eran las palabras que muy pronto comencé a escuchar a cada momento. Iba en contra de mi naturaleza. No podía quedarme sentado quieto, no podía tener las manos quietas. Y realmente, cuando más tenía que hacerlo, menos podía hacerlo. Cuando ya no encontraba nada, tomaba una cuerda y le daba tantas vueltas hasta que ya no se parecía a una cuerda. Cada hoja, cada flor que llegaba a mis manos sufría la misma suerte. Imagínate el caso en el que se enreda y frena por la fuerza un engranaje que se halla en pleno impulso y el esfuerzo de esas ruedas choca contra el freno de su fuerza. Ello te dará una idea de la influencia de mi situación sobre el rumbo de mis fuerzas aspirando al desarrollo y a la actividad. Cuanto más eran frenadas, más confusas y violentas parecían y aparecían donde quiera querían y podían manifestarse.
Así lo sigo recordando hasta hoy. Cuando por fin pude ir a la escuela, me quería comer el mundo. Siempre desprecié los remansos del feudalismo que aún permeaban la sociedad sueca. Con un grupo de amigos que nos hacíamos llamar los patriotas, estudiábamos filosofía y la primera vez que me enamoré fue de Rousseau y sus reflexiones acerca de la vida natural, virtuosa y libre. Yo, como ciudadano, gracias a mi abuelo, podía ingresar al servicio del Estado, pero mi interacción con los rebeldes me había cerrado esa posibilidad. Entonces no me quedó más que ser empresario, y qué mejor que en el campo. Así podría ayudar a los pobres en una noble labor como la agricultura. Además, me urgía un buen estatus, pues también me enamoré perdidamente de Ana, quien fuera mi esposa hasta hace unos pocos años. El resultado fue caótico y un fracaso rotundo. Pestalozzi no era buen administrador. Recibía más gente de la que debía. Se rodeó de trabajadores deshonestos, sus técnicas de cultivo no fructificaron. Ana, su esposa, nunca aprendió a economizar y venía de una familia de clase alta. Tuvo muchos desencuentros con sus vecinos y todo provocó la bancarrota. De esa época su único triunfo fue el nacimiento de su hijo. Esa fue la primera vez que él deseó aplicar sus teorías educativas, pero su hijo fue considerado poco dotado y sufría ataques de epilepsia. En su primer acercamiento a la educación, también fracasó. Después, ahí mismo cambió su giro hacia lo textil. Contrataba gente pobre a quien le daba trabajo e instruía también. Pero fue un fracaso más. Se llenó de deudas. Su esposa renunció a su herencia para pagar parte de ellas. Él tuvo que empeñar algunos de sus terrenos, dejándole el encargo a su hermano, quien lo desfalcó y nunca más supo de él. Al final, el destino los alcanzó. Ahora eran pobres. Me salvó esta mano. Yo siempre escribí desde muy chico, desde la época de los rebeldes, más o menos a la edad de 20 o 21 años, escribí mis 2 primeros libros y de ahí innumerables cantidades de cartas a mis amigos, participé en algunas publicaciones, en algunos semanarios y fue así que en esa época difícil de mi vida, mi amigo Isaac Iselin fue el que me empujó a dedicarme a la profesión literaria. Y bueno, después de eso, por un espacio de 18 años, escribí cerca de 60 obras de todo tipo. Y alternaba yo eso con cualquier trabajo que me pudiera remunerar algo. Y bueno, todo esto fue hasta la llegada de la República Helvética. Durante la Revolución Francesa, la antigua Confederación Suiza fue convertida por los franceses en la República Helvética, cambio que de primera le vino bien a Pestalozzi, pues a través de sus cartas él tenía lazos estrechos con muchas personas. Al ser considerado por Francia como ciudadano distinguido, le fue asignada la tarea de dirigir en Stans un instituto para niños huérfanos por la guerra. El instituto se abrió el 14 de enero de 1799 y al cabo de 6 semanas ya eran 60 los niños que estaban al cuidado de Pestalozzi y una sirvienta. Pestalozzi se lanzó con toda su fuerza almacenada durante años a su tarea de educación. Estaba decidido a poner, por fin, en la práctica sus ideas pedagógicas que había desarrollado en los últimos 20 años. En Stans no quería imponer simplemente ideas ya preconcebidas, sino dejarse instruir en su actividad por las experiencias de la vida. En el centro de sus esfuerzos estaba la educación ética de los niños en el marco de una comunidad de vida concreta y de las exigencias de la vida cotidiana. Con ello se imaginaba el desarrollo de las fuerzas morales en un proceso de 3 etapas. El fundamento lo formaba la producción de un estado de ánimo ético en el curso de la satisfacción de las necesidades primarias. Edificando sobre esta base anímica, tenía que ensayarse el hacer el bien hasta llegar a ser costumbre en los niños. Solo en tercer lugar les dejaba hablar de ética, para de esta manera desarrollar en ellos conceptos racionales sobre la vida moral. En este camino de 3 etapas para el desarrollo ético, fácilmente se reconoce el anhelo de Pestalozzi de encontrar una síntesis entre el sentir, corazón, actuar, mano, y pensar, cabeza, así como también su intención de hacer radicar el comportamiento ético, no en primer lugar en el juicio racional, como habría correspondido al pensamiento de la Ilustración, sino en el ámbito emocional. Desgraciadamente, solo duramos unos meses.
La situación política ebullía y se terminó poniendo en mi escuela un lazareto militar. Yo terminé fracasando una vez más y me fui exiliado con 22 niños. Me fui a refugiar a casa de un amigo en el cantón de Bernat. Y bueno, ahí seguí escribiendo y escribí algunas de mis más valiosas cartas, y en especial una. Yo la llamo la carta de Stans, porque en ella me desahogué. Y desahogué todas mis tribulaciones y todos mis fracasos respecto de los niños, de la fracasada República Helvética, de la relación simbiótica que debe haber entre la educación de casa y la educación pública, sobre mis teorías de que se debe aprender trabajando. En fin, les voy a leer un fragmento de la carta de Stans. Más o menos algo así pasaba con mis niños allí. Dado que Altdorf se había incendiado, les reuní a todos mis niños a mi alrededor y les dije: Altdorf se ha quemado. Tal vez hay en este momento unos 100 niños sin techo, sin alimento, sin vestidos. ¿No quisierais pedir a vuestra bondadosa autoridad que yo recoja unos 20 niños en esta vuestra casa? Veo todavía delante de mis ojos la emoción que acompañaba su ¡ay, sí, Dios mío, sí! Pero niños, dije entonces, pensad lo que deseáis. Nuestra casa no tiene tanto dinero como quiere. No es seguro que vayamos a recibir más que antes por estos pobres niños. Es pues posible, por estos niños, que se os presente la situación de tener que trabajar más para vuestra enseñanza, de recibir menos de comer e incluso de tener que compartir vuestros vestidos. No me digáis pues que deseáis a estos niños si por su miseria no queréis aguantar todo esto de buena gana y sinceramente. Dije esto con toda la fuerza que me era posible. Les hice repetir a ellos mismos lo que había dicho para asegurarme de que entendían claramente a qué podía llevarles su oferta. Pero siguieron firmes y repitieron: sí, sí, aunque tengamos que comer peor y tengamos que trabajar más y compartir con ellos nuestros vestidos, sin embargo, nos da alegría que vengan. El alcance de la formación ética elemental se basa de todas formas en los 3 aspectos. La obtención primero de un estado de ánimo ético a través de sentimientos limpios, a través de ejercicios morales, mediante el dominio sobre sí mismo y el esfuerzo en lo que es justo y bueno. Y finalmente, el conseguir una opinión ética por reflexión y comparación de las relaciones jurídicas y morales en que el niño se halla ya por su existencia y por su entorno. De la carta de Stans también se desprende precisamente este fragmento donde habla acerca de la educación pública y doméstica, y que ha influido de manera muy significativa en el desarrollo de la educación pública actual. Mi convicción y mi fin eran una sola cosa. Por mi experimento quise probar que las ventajas que tiene la educación en casa han de ser imitadas por la pública, y que esta última solo puede tener un valor para el género humano mediante la imitación de la primera. Enseñanza escolar, sin abarcar todo el espíritu que necesita la educación del ser humano, y sin estar construida sobre toda la vida de las circunstancias domésticas, a mi juicio, no conduce más que a un método de encogimiento de nuestra especie. Toda buena educación del hombre exige que el ojo de la madre, en el cuarto de estar, lea con acierto cada día y a cada hora todo cambio del estado de ánimo de su hijo en su ojo, en su boca y en su frente. Exigía en lo esencial que la fuerza del educador fuera fuerza paterna, pura y en general animada por la existencia de la totalidad de las circunstancias domésticas. En esto confiaba, que mi corazón estuviera apegado a mis niños, que su dicha fuera mi dicha y su alegría la mía. Esto es lo que debían ver en mi frente y sospechar en mis labios mis niños en cada momento, desde la temprana mañana hasta muy entrada la noche. En este exilio, escribe otra de sus más grandes obras, Cómo Gertrudis enseña a sus hijos, donde demuestra la acción decisiva del hogar en la formación de la niñez, principalmente por parte de las madres,
y que se ha convertido en uno de los pilares de la escuela moderna y contemporánea. Y ahí también, a los 53 años, decide hacerse maestro, profesión que en ese entonces era mal vista, mal pagada y hasta despreciada. Se asignó, en el castillo de Burdorf, una pequeña escuela de no ciudadanos, donde se le asignó un rincón para sus experimentos en clases ya existentes. Pestalozzi buscaba con la máxima energía un método para enseñar a sus alumnos de una manera natural y psicológica. Quitó todos los libros de enseñanza e hizo experimentar a los niños su entorno concreto con todos sus sentidos. El pensar tenía que precederle a leer, y todo conocimiento tenía que basarse en la observación. Al cabo de 8 meses, sus alumnos fueron examinados y los éxitos eran tan evidentes que se le confió una clase superior de muchachos en la ciudad, y posteriormente unió las clases y así fundó el Instituto de Educación de Burdorf, que era una combinación de escuela para muchachos, pensión para alumnos que venían de fuera, escuela de magisterio y orfelinato, es decir, instituto para pobres. La enseñanza debía de estar integrada en una comunidad de vida en la cual podían ser desarrolladas de forma armoniosa las capacidades de la cabeza, de la mano y del corazón. Pestalozzi consiguió una serie de colaboradores muy competentes para su idea y el gobierno helvético apoyó la empresa por todos los medios. Muy pronto acudieron alumnos de todas partes. Por centenares llegaban sabios y políticos de todos los países para ver a Pestalozzi y sus colaboradores en su trabajo y para admirar sus éxitos en la enseñanza. Burdorf, como más adelante Yverdon, ya llegó a ser una visita obligatoria en los viajes de formación a Suiza e Italia que se habían puesto de moda. Fue una época de gran bonanza hasta que Napoleón retiró sus tropas de Suecia, con lo que regresó la guerra civil, que eventualmente terminó con el Estado helvético, y a él se le exigió abandonase el castillo para que ahí se instalara el nuevo gobierno. Pestalozzi se fue temporalmente al convento de München-Büchsee a colaborar con un instituto pedagógico ahí instalado. Pero muy pronto hubo enemistades porque Pestalozzi aceptaba a todos aunque no tuvieran para pagar. Sin embargo, le fue asignado el castillo de Yverdon para llevar ahí su instituto. El Instituto de Pestalozzi, en Yverdon, llega a ser célebre muy pronto y su impulso pedagógico irradia hacia toda Europa, ante todo, sin embargo, hacia Alemania y sobre todo hacia Prusia. Llegaron a Yverdon numerosos visitantes para ver el instituto. El periodo propio de apogeo fueron los pocos años de 1807 hasta 1809, tal vez los años hasta 1815. Durante los años en Yverdon nacen numerosos escritos, en los cuales, aparte de Pestalozzi, cooperaron sus colaboradores, sobre todo, numerosos discursos dirigidos a su casa. Es especialmente impresionante el discurso en su 72 aniversario, pero también el llamado discurso de Lenzburg sobre la idea de la educación elemental, que Pestalozzi pronuncia en 1807, siendo presidente de la Asociación de los Amigos Suizos de la Educación. En los años después de 1817, se publica en la editorial Cota la edición en 15 tomos de todos los escritos de Pestalozzi, la cual garantiza, por fin, unos ingresos mayores. Llegamos a tener 165 alumnos. Me parece que 32 maestros y maestros ayudantes. Había 32 seminaristas también en formación y de igual manera, por primera vez llegamos a construir junto al castillo el Instituto de Chicas de Yverdon. Procurábamos no cobrarle a nadie, a quien no pudiera pagar. Muchos maestros casi daban su trabajo sin salario y solo por el alimento, por vivir allí con nosotros. Enseñábamos matemáticas, aritmética y álgebra, morfología, dibujo, geografía, historia, lengua francesa, alemana, religión, ciencias naturales, todas las ciencias naturales, latín, gimnasia, canto, contabilidad, redacción de cartas. No existían notas comparativas o calificaciones. Las excursiones, además, había muchas excursiones, y eran a pie, íbamos a veces hasta por 2 semanas, nos perdíamos, a veces llegábamos hasta los Alpes. Y bueno, yo quería que ellos observaran directamente y después les enseñábamos oficios, deporte, estábamos libres de ataduras. No practicábamos la humillación, la cólera, la desconfianza o algunos castigos físicos. Algunos me empezaron a llamar Padre Pestalozzi. Después vinieron algunos problemas y yo no entiendo cómo algunos de mis compañeros, algunos maestros que alguna vez fueron amigos míos, llegaron a pensar y a escribir cosas como esta. Esto lo escribió uno de ellos.
Muchas veces, cuando miraba al inolvidable Pestalozzi, cuando aún era íntimo amigo de él, me parecía como un niño grande, con todas las maravillas de la naturaleza infantil, pero también con todas las debilidades e imperfecciones de la misma. La pureza y la inocencia, la fe y el amor, la ternura y la entrega del niño adornaban y ennoblecían su alma hasta la vejez. Pero la serenidad y la reflexión, la cautela y la prudencia, el claro dominio sobre instituciones y personas que adornan al ser humano, le faltaban en gran medida. A pesar de sus grandes ideales que abarcaban a la humanidad entera, no poseía la capacidad ni la habilidad para dirigir ni siquiera la escuela rural más pequeña. Más de 15 de los en total 20 años de su estancia en Yverdon fueron obscurecidos por conflictos entre los maestros que lo envenenaban todo. Fueron resueltos en público con toda dureza en la prensa y ante los tribunales, lo cual perjudicó no solo la alta estima del instituto, sino que también llegó a arruinarlo al final. Una de las razones hay que buscarla, sin duda, en la falta de calidad organizadora y directiva de Pestalozzi. Entró en conflicto permanente con dos de sus más allegados colaboradores, sobre la dirección del instituto, alternándose la misma ambos y trayendo con ello grandes y drásticos cambios y rupturas públicas que terminaron con su salida definitiva en 1825, cuando vino a su retiro nuevamente a Nieuwhof, pensando aún en el sueño aquel de convertirlo en un instituto para pobres. Ahora, Ana ya no está, y mi hijo murió también trágicamente a los 31. Pero está conmigo mi nieto, Gottlieb, y juntos estamos trabajando para abrir por fin nuestro instituto. Ya estamos por terminar de construir un edificio nuevo. Esta vez estoy seguro que funcionará. Mientras continúo con mi libro y sigo tratando de limar las asperezas que quedaron con mis colaboradores, con algunas cartas y publicaciones. Debido a los constantes ataques que siguió recibiendo de uno de sus ex colaboradores a base de calumnias y mentiras, los intentos febriles por escribir una contestación le hicieron caer enfermo. Escribió sin parar, pero lo que escribió ya no se pudo descifrar, y grandes pasajes del texto los escribió sobre el papel sin darse cuenta de que ya no le quedaba tinta a su pluma. Poco después, murió en Brugg el 17 de febrero de 1827 y fue enterrado en Bir, junto a la pared de una escuela donde se erigió un monumento fúnebre que existe hoy aún y que lleva una inscripción de Agustín Keller que dice: Salvador de los pobres en el Nieuwhof, predicador del pueblo en Linhard y Gertrud, en Stans padre de los huérfanos, en Burgdorf y Munkenbuxi fundador de la nueva escuela popular, en Yverdon educador de la humanidad, hombre, cristiano, ciudadano, todo por los demás, para sí mismo, nada. Bendito sea su nombre. Cuando muera, quiero que al menos alguien me recuerde. Y quiero que me recuerden así. Escribí estas líneas pensando en ese día. En su tumba florecerá una rosa que hará llorar ojos que por mucho tiempo vieron su miseria y quedaron secos. En su tumba florecerá una rosa cuyo aspecto hará llorar los ojos que quedaron secos ante sus sufrimientos. El ser humano quiere muy gustosamente el bien. El niño muy gustosamente tiene abierto su oído para ello. Pero no lo quiere para ti, maestro. No lo quiere para ti, educador. Lo quiere para sí mismo. El bien hacia el cual lo tienes que llevar. No debe ser una ocurrencia de tu humor y de tu pasión. Tiene que ser bueno por sí mismo, según la naturaleza de la cosa, y poder percibirse como bueno a los ojos del niño. Tiene que sentir la necesidad de tu voluntad, según su situación y sus necesidades, antes de querer lo mismo que tú. Él quiere todo lo que lo hace ser amado. Todo lo que le proporciona honor, lo quiere. Todo lo que despierta en él grandes expectativas, lo quiere. Todo lo que en él produce capacidades, lo que le hace sentir yo lo puedo, esto lo quiere. Pero esta voluntad no se produce mediante palabras, sino mediante el cuidado del niño en todo lo que necesita y a través de los sentimientos y las capacidades que por este cuidado integral se despiertan en él. Johann Heinrich Pestalozzi.